Bienvenidos a la segunda parte de nuestro tutorial de la vaca 3D Granny Square. Hoy vamos a terminar la cara de nuestra vaca y comenzar a tejer la pradera con el color verde. Si aún no viste la primera parte, te recomiendo que la mires primero para que no te pierdas ningún detalle. Encuentra el enlace en la descripción del video. Vamos a tejer juntas esta adorable vaca. Para comenzar con la ronda número 5, tejemos 3 cadenas al aire que cuentan como punto. Y luego en los siguientes 2 puntos, en ese y en ese, vamos a tejer en cada uno 2 puntos altos. Así que pico en el primero, tejo un punto alto y en ese mismo vuelvo a picar y tejo el segundo. Repetimos esto en el siguiente. Ubico el siguiente punto, pico en él y tejo un punto alto. Cierro 2 y cierro 2. Tejo en el mismo lugar el segundo. Traigo la lana, me quedan 3 lazadas. Cierro 2 y cierro 2. Y en los siguientes 2 puntos, un punto alto solo. Así que tejo uno, voy al siguiente y tejo otro. Esta secuencia la voy a repetir 10 veces. O sea, voy a tejer 2 puntos altos en los siguientes 2 puntos y un punto alto en los siguientes 2 puntos. Vamos a avanzar hasta que nos queden 3 puntos. Bien, acá estamos, avanzamos y nos restan tejer esos 3 puntos. ¿Los ven bien? En ellos vamos a tejer un punto alto en cada uno. Así que pico en el primero y tejo un punto alto. Pico en el siguiente y hago lo mismo. Un punto alto y en el último hago lo mismo, un punto alto más. Ahora hacemos un punto deslizado para cerrar uniendo con la tercera cadena del inicio, pero para ello debemos de contar. Para saber que no cometimos errores, voy a tener que contar y voy a llegar a 64 puntos altos en total. ¿Sí? O la otra manera es ver la secuencia 10 veces, ¿sí? De 2 aumentos y un punto alto en 2 puntos consecutivos, más 3 puntos altos al final. Así que ubico la tercera cadena del inicio, pico en ella y tejo un punto deslizado para cerrar. Con esto puedo rematar el color marrón. Así que hago una cadena para ajustar, tomo una tijera dejando un buen largo, que eso me va a permitir después unir bien cada parte y esconder bien fácilmente los sobrantes. Así que dejo unos 15 centímetros y corto allí. Lo que hago ahora es cinchar para ajustar de esa cadenita que hicimos. Así terminamos con la carita. Ahora lo que resta es esconder los sobrantes. Con el de inicio lo podemos cortar porque yo ya lo había escondido. ¿Sí? Ahí va. Y empezamos a tejer la pradera con el verde. Con este verde botella que yo elegí. Une la hebra verde con un punto alto doble de pie en cualquier punto de la ronda número 5. ¿Y cómo hago esto? Comienzo haciendo un nudo deslizado con el extremo de la hebra verde. Tomo el extremo, cruzo generando una lazada
y la parte larga la introduzco por el medio y cincho. Inserto el ganchillo en ese arito y sujeto bien la colita sobrante para mantener más que nada la tensión. Traigo la pieza, elijo el punto donde voy a picar, recuerden sujetar bien esa colita, hago 2 lazadas en el ganchillo, pico en el punto elegido y tejo un punto alto doble normal. Traigo la lazada y me quedan 4 en el ganchillo, ¿sí? Tomo lazada y cierro 2. Voy corriendo mi dedo para asegurarme de ajustar bien. Tomo lazada y cierro 2. Y por último, tomo lazada y cierro 2. Ahora estoy en condiciones de soltar esa colita. Y así tengo mi punto alto doble de pie tejido. Y ahora estamos en condiciones de comenzar la ronda número 6. Para ello debo de hacer 2 cadenas al aire, 1 y 2, y en el mismo punto donde tejí el punto alto doble de pie, voy a tejer un punto alto doble más. Me quedan 4 lazadas, tomo hebra y cierro 2, tomo hebra y cierro 2 y tomo hebra y cierro 2. Con esto formo mi vértice, mi primer vértice, para ir formando ahora mi square. ¿Qué es lo que debo de hacer? Dejo un punto alto doble en el siguiente punto. Muy bien. Después hago un punto alto en los siguientes 2 puntos, en ese y en ese. Así que tomo una lazada en el ganchillo, pico en el siguiente y traigo, me quedan 3, cierro de a par y cierro de a par y hago lo mismo en el siguiente. Tejo un punto alto. Con esto comienzo a tejer mi primer lado del square. Luego debo de hacer un punto medio alto en los siguientes 2 puntos. Cierro todos juntos. Otra vez tomo lazada y pico en el siguiente, me quedan 3, tomo lazada y cierro los 3 todos juntos. Como pueden apreciar, tejí el primer vértice y la mitad de uno de los lados del primer lado. Ahora tengo que hacer un punto bajo en los siguientes 5 puntos. Picamos en el siguiente, hacemos un punto bajo, en el siguiente el segundo, tejemos 3, y vamos escondiendo, como les decía, la colita sobrante. Hacemos el cuarto y el quinto. Ahora, como en espejo, vamos a tejer lo mismo que tejimos para llegar al siguiente vértice. Vamos a tejer un punto medio alto en los siguientes 2 puntos. Así que tomo lazada, me quedan 3 y cierro todos juntos. Tejo el segundo. Ahora debo de tejer un punto alto en los siguientes 2 puntos. Esperen que se me enganchó la colita. Ahí está. La sujeto bien para ir escondiéndola. Tomo lazada, pico en el primero, me quedan 3, cierro de a par y cierro de a par. Dejo el segundo punto alto en el siguiente.
Muy bien. Ven que voy haciendo lo mismo que hice, pero en espejo. Ahora debo de tejer un punto alto doble en el siguiente punto. Así que engancho con el ganchillo 2 veces el hilado, pico en el siguiente y traigo la lazada y cierro de a 2, cierro de a 2 y cierro de a 2. Ahora tengo que trabajar el vértice, ¿sí? Así que para ello en el siguiente punto voy a tejer un punto alto doble, cierro 2, cierro 2 y cierro 2, 2 cadenas al aire, 1 y 2, y en el mismo punto, picando en ese mismo punto en el que acabo de tejer, hago el siguiente punto alto doble. Con esto termino mi segundo vértice y puedo comenzar a tejer el siguiente lado. Entonces, para tejer el siguiente lado debo de repetir toda la secuencia que acabo de hacer. Esa secuencia la voy a hacer 3 veces más. En la última voy a tener que omitir el último vértice porque ya lo tejí, este que está acá, ¿sí? Así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Llegamos casi al final. Como pueden ver, tejimos los lados y del cuarto hicimos el vértice y el lado terminando en los puntos altos. Me falta tejer un punto alto doble y como el vértice ya está tejido, lo hicimos al principio, solo debo de cerrar la ronda con un punto deslizado. Así que tejemos el punto alto doble que nos falta. Cierro 2, cierro 2 y cierro 2 y ubico bien el vértice que ya está tejido y allí debo de unir ahí con un punto deslizado para cerrar la ronda. Ese punto alto doble de pie que hicimos al inicio. Así que cerrar es muy fácil. Para verificar debo de tener un total de 68 puntos y 4 espacios de 2 cadenas. Como podemos apreciar, dejamos de tener una forma redonda y pasamos a tener un cuadrado con sus 4 vértices bien definidos. ¿Sí? ¿Los ven acá? Ven ahí uno, 2, el otro y el otra esquina. Bien, ahora estamos listos para comenzar con la ronda número 7. Para ello vamos a hacer primero un punto deslizado en el espacio de 2 cadenas siguiente, en ese. ¿Para qué? Para trasladarnos allí y empezar a trabajar desde ahí. Ahora vamos a hacer 3 cadenas al aire para tomar altura. 2 y 3. Y luego vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos, todo en el espacio de 2 cadenas. ¿Para qué? Para generar el vértice. Perdón, que ahí se me anda cruzando uno de los gatitos. Hay que saludarlo. Seguimos. Dos cadenas para generar el vértice y en ese mismo espacio 2 puntos altos. 1 y 2.
Luego vamos a tejer el primer lado de este cuadrado. Para ello lo que vamos a hacer es tejer un punto alto en los siguientes 17 puntos. Vamos a aprovechar e ir escondiendo esa colita y vamos a tejer esos 17 puntos altos. ¿Vieron lo que me pasó acá? El primero queda como escondido porque yo tejo en el espacio y cierro justo y tapo, digamos, donde tengo que picar. Entonces tómense el trabajo de ubicarlo bien. Tejemos el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y así llegamos al siguiente vértice, ¿ven? Y terminamos de tejer todo un lado. Lo que tenemos que hacer es hacer la misma secuencia que hicimos en el vértice delantero en el siguiente vértice que tenemos que hacer ahora. ¿Qué debemos hacer? Dentro del espacio tejer 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas para separar, 1 y 2, y en ese mismo espacio 2 puntos altos más. Con esto formamos el segundo vértice y luego es repetir hasta terminar lo que acabamos de hacer, o sea que vamos a hacer 1, 2, 3 lados más. En la última repetición, como siempre, el último vértice no se hace porque ya está tejido, así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Bien, llegamos acá casi al final y tenemos una nueva visitante, la gordita de la casa. Y bueno, hicimos el primer lado como vimos, avanzamos y tejimos el segundo, el tercero y estamos ahora en el cuarto. Me resta tejer el último punto donde debo hacer un punto alto en ese que está ahí, y luego debemos de cerrar uniendo con el primero haciendo un punto deslizado, ¿sí? O sea que lo ubico ahí y ahí pico y tejo el punto deslizado. Para verificar deben de tener 84 puntos altos en total y 4 espacios de 2 cadenas. ¿Sí? Así que cuenten. Nuestra vaca 3D sigue tomando forma, pero aún queda mucho por tejer. En el próximo video avanzamos con más detalles para completar este diseño adorable. No te lo pierdas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente parte. Nos vemos muy pronto. Anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.